Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cuál es el origen de un cálculo renal? Ustedes saben que el riñón fabrica la orina, ¿no? Y el riñón es un sistema de eliminación. Digo sistema porque son dos, ¿no? Y son los dos riñones, son los uréteres, que son los conductos por donde baja la orina y viene la vejiga, ¿no? Entonces digo que es el sistema urinario. Pero en realidad los riñones son los que en donde se forman los cálculos, ¿no? Y el origen de los cálculos, pues ustedes saben que un cálculo o nefrolitiasis, como se conoce con el nombre, o urolitiasis, y en la época de la antigüedad se conocía con el nombre del mal de piedra, ¿verdad? Que por mencionar una persona que prácticamente lo conllevó a la muerte de eso fue Benjamin Franklin en el año de 1700 algo, porque Benjamin Franklin vivió en el año entre 1706 y 1790, o sea, vivió aproximadamente 84 años. Él sufría de gota, que es acumulación de ácido úrico en las articulaciones, y tenía un cálculo gigante en uno de los riñones. Entonces él sufría de artritis gotosa y en esa época, en el año de 1700, prácticamente no había manera de sacar ese cálculo. Eso lo conllevó al debilitamiento y lo llevó a la muerte, pues murió de un problema pulmonar, pero ese debilitamiento y esa inhabilidad y esa incapacidad de curarse de eso tan doloroso como es la gota, que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, eso lo conllevó a enfermarse de los pulmones. En realidad murió de pleuritis. La mayoría de los ancianos mueren de los pulmones. O sea, tiene que ver con el sistema inmunológico. Pero tuvo mucho que ver el debilitamiento que lo llevó a él, Benjamin Franklin, lo llevó a él a su enfermedad pulmonar. Pero cuando uno está sufriendo, tiene estrés, se le bajan las defensas. Eso se llama la psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología, ¿verdad? Que el estrés te baja las defensas. El estar pensando negativamente, ¿verdad? Te baja las defensas. Y volvemos a lo del riñón. El cálculo es una piedra sólida, ¿verdad? Puede ser de superficie regular o superficie lisa, pues, o irregular. Y se forma en los riñones del cálculo y ahí es donde se origina. Pero dice, ¿cuál es el origen de los cálculos renales? Pues en los riñones prácticamente. ¿Y de dónde vienen? Dicen que de los riñones, pero yo diría que de la boca, ¿no? Porque uno decide qué es lo que come. O sea, los hábitos de alimentación es lo que lo lleva a uno a generar piedras en los riñones, como mi amigo Julito, que se dedicó a tomar cerveza, que eso es una bebida alta en purinas, que deshidrata también los riñones y concentra la orina, y a tomar bebidas gaseosas como de cola, ¿no? En este caso la Coca-Cola, que tomaba mucha Coca-Cola. Entonces, si nos ponemos a pensar dónde se origina el cálculo renal, yo diría que no es en el riñón, sino en la boca, porque uno es el que decide qué entra en la boca. Por supuesto que se forma y se fabrica en los riñones, ¿no? Pero después de lo que tú te comes, ¿no? O sea que un riñón no va a fabricar un cálculo por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Tú eres lo que comes, de ahí sale la frase, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, sabemos que es una piedra que en la época antigua se llamaba el mal de piedra. Y tiene varios nombres, que ya se los he dicho en algunos videos, como urolitiasis o nefrolitiasis o litiasis renal o cálculos en los riñones. Lo repito para las personas que no sepan. En la antigüedad, el mal de piedra.
una cosa. ¿Cómo se forman los cálculos? Son sustancias que vienen de lo que uno come, ¿no? De lo que uno ingiere, y en los riñones. ¿Pero qué sustancias, doctor? Sustancias como fósforo, o sea, fosfatos, como calcio, ¿sí? Calcio, carbonato de calcio. El error que cometen muchas personas cuando empiezan a consumir suplementos de calcio, tú te pones a leer en el frasco, en la parte de atrás, y dice carbonato de calcio. Carbonato de calcio, pues uno lo empieza a investigar y ¿qué es? Es cal, piedra caliche. Y si tú te pones a investigar, dice que solo eso se absorbe un 90, un 10%. El otro 90% se acumula en el cuerpo, en las arterias, se va para los riñones, se hace desastre, ¿verdad? Por eso es que se endurecen las arterias con calcio por andar consumiendo esos suplementos de carbonato de calcio. Entonces, tanto carbonato de calcio en la orina puede llegar a generar cálculos renales, al igual que el ácido úrico. ¿De dónde viene el ácido úrico? De las purinas. ¿De dónde vienen las purinas? De las proteínas animales. El alcohol también es alto en purinas, por eso es que el alcohol produce cálculos renales. Los fosfatos, el fósforo. ¿Dónde encontramos bastante fósforo? En las carnes animales también. Son riquísimas en fósforo. Riquísimas en fósforo, ¿verdad? Entonces, doctor, pues entonces todo el mundo va a formar cálculos renales. No, porque es una combinación de factores, ¿verdad? Que tienen mucho que ver es con la dieta, no con el medio ambiente. Hay un porcentaje que tienen que ver con la cuestión hereditaria, pero eso es muy mínimo. Ustedes saben que las enfermedades hereditarias o genéticas solamente es el 2% del 100, o sea, eso prácticamente no es nada. Pero tienen mucho que ver es con lo que uno come, o sea, el 70% de las enfermedades tienen que ver es con lo que uno come. Uno es lo que come. Dime qué comes y te diré de qué sufres. Como murió Benjamin Franklin, como les conté, ¿verdad? Que tenía artritis gotosa. Yo me imagino que tomaría cerveza o carnes animales o proteínas animales o eh, o no tomaba agua, no consumía suficiente líquido, ¿verdad? Porque estas sustancias como el ácido úrico, que viene de las carnes, los fósforos, los fosfatos que vienen de las carnes, el carbonato de calcio que viene de los suplementos de, de esos suplementos de calcio que son pésimos, que yo no se los recomiendo porque también producen constipación, problemas digestivos, y los oxalatos, ¿verdad? Que también son otras sales del ácido oxálico que vienen de ciertas verduras que uno come. Ellas en sí no van a formar los cálculos a menos que la orina no tenga el equilibrio adecuado y no sea la orina capaz de diluirlos. Entonces, ¿cómo la orina va a diluir todas esas sustancias que se pueden llegar a cristalizar en el riñón y formar el cálculo renal? Bueno, con el agua. Esa es la única manera de diluir nosotros la orina, de tal manera que esas sustancias que yo les acabo de mencionar, que pueden llegar a producir cálculos renales, pues no logren el objetivo, no produzcan los cálculos, la piedra renal. ¿Por qué? Porque la orina tiene tanto líquido, tanta agua suficiente para diluir esas sustancias y se eliminan en la orina fácilmente sin ningún problema y no van a crear ni arenilla ni sedimento, ¿verdad? Es que ese es el problema. Cuando tú no consumes agua, ahí sí te jodiste por completo. Entonces, ¿cuánto se tiene que tomar de agua? Porque la gente pregunta, pues de 2 a 3 litros. Si tú quieres evitar los cálculos renales, tienes que tomar agua de 2 a 3 litros. Hacer ejercicio, hermano, y consumir fibra. ¿Por qué tanto insisto en la fibra? Porque la fibra tiene la capacidad de absorber las cosas que tú te comes
¿verdad? Y que entran al intestino, la fibra tiene la capacidad de atraparlas y llevárselas para el inodoro. Si tú no tienes fibra en el intestino, pues muchas de esas sustancias se van a absorber a la sangre y van a ir a los riñones. Y si el riñón no tiene la suficiente agua, la suficiente cantidad de líquido para diluir esas sustancias que se pueden convertir en cristales, pues vamos a empezar a formar cálculos renales, ¿verdad? Entonces tú te preguntarías, aquí te estoy respondiendo la duda que tú tendrías, pues entonces todo el mundo va a tener cálculos renales. No, no, no. Van a tener cálculos renales las personas que sigan las pautas de los factores adecuados para no presentar cálculos renales. La más fácil, la más sencilla y la más barata es consumirse 2 a 3 litros de agua al día. Hacer el ejercicio, porque el ejercicio mueve constantemente. El agua con limón, los citratos. Ya yo les dije que el ácido cítrico se combina con ciertas sustancias y produce citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de lo que tú quieras, ¿verdad? Porque el ácido cítrico, el limón, disuelve cálculos renales. Y si tú le echas limón al agua, pues estás fortaleciendo esa agua aún más todavía, ¿verdad? Entonces, agua con limón, ¿verdad? Agua con limón, porque ciertos suplementos de vitamina C, de ácido ascórbico, también pueden llegar a crear cálculos renales, pero ya te dije, bajo las condiciones de que si tu orina no tiene la suficiente cantidad de agua, todas esas sustancias que pueden generar cristales, pueden generar cálculos, porque la orina se va a concentrar y va a estar muy espesa de todas esas sustancias y va a empezar a crear arenilla y sedimento. Y ahí es donde está el origen de los cálculos renales. Y ven qué fácil, ¿eh? Entonces, y hay muchas hierbas que usted puede tomar a diario, ¿no? Para ayudar al riñón a eliminar, como la cola de caballo, que es el horsetail, el diente de león, la chancapiedra, el perejil, que es muy diurético, que va mucho en el jugo verde, la manzana verde, porque la manzana tiene ácido málico y ácido tartárico, y eso ayuda a disolver piedras también, tanto de la vía biliar como de los riñones. Entonces, el ácido málico y el ácido tartárico de la manzana son muy buenos. Entonces, si ves, comiendo frutas y comiendo vegetales y tomando jugo verde. Por ahí yo escuché un artículo y que el jugo verde daña los riñones. La persona que inventó eso para mí es un bruto, ¿verdad? O está mal informando pues a las personas para que no consuman jugo verde, ¿no? Entonces, ya ustedes saben, comer muchas carnes, tomar alcohol, porque el alcohol, como les dije, es alto en purinas. Y las gaseosas de cola, Pepsi Cola, Coca-Cola, 7-Up, Ginger, Sprite, las que contienen ácido fosfórico. Vean mis videos para que ustedes aprendan. Yo estoy haciendo una serie de videos para que ustedes aprendan sobre los cálculos renales, ¿verdad? Porque en el año de 1901 fue donde se descubrió Elliot Smith, un arqueólogo, descubrió en una tumba, creo que en Egipto, un cálculo en la vesícula de una persona, un faraón, no sé quién fue, de 5.000 años atrás. Imagínense, en 1901 el arqueólogo Elliot Smith. Muchos artistas, muchas personas famosas tuvieron cálculos renales. Bueno, Benjamin Franklin. Y estoy nombrando a Benjamin Franklin porque fue un político, fue un científico, fue un inventor muy famoso de los Estados Unidos, por la cual lleva el nombre del puente que comunica New Jersey con Filadelfia. Que por cierto, yo estuve en Filadelfia y me hospedé en la ciudad más al sur de New Jersey que se llama Cherry Hill. Cherry Hill tiene un puente que tú tomas ese puente que se llama Benjamin Franklin y ese puente te lleva
prácticamente hasta Filadelfia. Ese puente lleva el nombre de Benjamin Franklin, porque Benjamin Franklin nació en Massachusetts, Boston, pero muere en Filadelfia porque él vivió muchos años en Filadelfia y él fue inventor de muchas cosas, es político, polímata, científico, de todo, inventor. Entonces es para que ustedes vean, él tuvo cálculos renales, por eso lo menciono aquí. Y gota, ¿ok? La gota se obtiene a partir de comer mucha proteína animal. ¿Por qué? Los que no saben, porque ya lo dije. Las proteínas animales contienen muchas purinas, que son bases de nitrógeno, bases nitrogenadas, y el metabolismo de eso es la producción de ácido úrico. El ácido úrico es un veneno que hay que eliminarlo, pero si tu orina no tiene agua, ahí se acumulan, se generan los cristales y empiezas a generar cristales de ácido úrico, y eso es lo que te lleva a la enfermedad de gota o artritis gotosa, lo que sufría Benjamin Franklin. Y eso fue lo que lo llevó a la muerte, porque en el año de 1750, 1780, no había forma de sacar un cálculo. Era muy difícil en esa época. ¿Ve? Es muy antiguo. Entonces todavía la medicina no llevaba ese conocimiento hasta allá. Y eso se los digo porque este es el origen de los cálculos renales. Se los dice el rey del colon.